vamos a implementar un controlador de dominio en un servidor NAS de QNAP, de forma que vamos a poder gestionar usuarios, grupos y recursos de forma centralizada, es decir, desde un único punto de nuestra red. Antes de ponernos con la práctica, vamos a hablar de qué son los dominios y los DNS, y después ya directamente vamos a pasar a ver el controlador de dominio, las ventajas que tiene y cómo gestionar sus objetos. Bien, el direccionamiento de Internet se basa en direcciones IP. Las direcciones IP son una serie de numeritos separados por un punto. Por ejemplo, ahí tenéis 192.168.0.1. Esto seguramente os suene de vuestro router. Este direccionamiento está diseñado para facilitar el trabajo de router y equipo. El problema es que es poco manejable para las personas. Pero existe una solución muy sencillita, y es asignar nombres comunes a esas direcciones IP que sean mucho más fácil de recordar para nosotros. Después simplemente tenemos que establecer una correspondencia entre el nombre y esa dirección IP. Históricamente, la relación entre nombres y direcciones IP estaba incluida en un ficherito residente en nuestro equipo que se llama host. Ese fichero se mantenía de forma centralizada, es decir, en un único equipo, pero tenía que ser distribuido a todos los equipos de la red. Nos encontramos un problema, es que la red fue creciendo y esta fórmula se convirtió en algo impracticable. ¿Cuál fue la solución? Pues mover la estructura de nombre incluida en ese fichero host a un sistema de directorio jerárquico que llamamos nombre de dominio. Bueno, que sepáis que ese fichero host no ha desaparecido. De hecho, ahí en la imagen tenéis el de mi ordenador Mac y veis que lo utilizo, pues por ejemplo, para opciones de desarrollo y cosas puntuales. Bueno, DNS es una estructura de nombre jerárquica que está dividida en dos. Por un lado tenemos los niveles de jerarquía, que es lo que llamamos dominio, y por otro lado tenemos los nombres de dominio separados por un punto. Bueno, como esto es un poco lioso, qué mejor manera de aclararlo que con un ejemplo. Fijaos, yo ahí tengo un nombre que es www.jmramirez.pro, el cual está compuesto de lo siguiente. Por un lado tenemos el nombre de dominio, que es jmramirez.pro, siendo pro un dominio de primer nivel que está gestionado por la entidad Registry Service Corporation. Después tenemos jmramirez, que es un dominio de segundo nivel, que en este caso está gestionado por mí en un servidor NAS. Y ya por último tenemos un nombre de host, que es www. Normalmente esas www apuntan a una carpeta de dicho host. Existen unos servidores denominados servidores raíz, que no son ni más ni menos que unos equipos que contienen información sobre los servidores de los dominios de primer nivel, lo que se llama Top Level Domain. Estos servidores de dominio de primer nivel a su vez también contienen la información de los servidores de dominio de segundo nivel. Esa información también contiene los hosts de ese dominio. Por tanto, las búsquedas se inician en los servidores raíz hasta llegar al dominio que contiene el nombre de host. Como esto sigue siendo un poco lioso, vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Bueno, en la imagen os muestro una jerarquía típica de DNS. Como estáis viendo, existen unos root server o unos servidores raíz que son los encargados de controlar todos los dominios de primer nivel. .org, .com, .net, .es, .us, .uk, etc. A su vez, esos dominios de primer nivel contienen también controladores de dominio, en mi caso, por ejemplo, .pro, y el dominio .pro de primer nivel va a controlar a mi dominio de segundo nivel, que en este caso es jmramirez. Ya con mi dominio de segundo nivel, jmramirez, lo que hago es incluir un servidor NAS que se va a encargar de gestionar o de controlar todo el dominio jmramirez, es decir, todos los equipos host y subdominio que haya en mi red. Nosotros lo que vamos a crear en este tutorial dentro de un servidor NAS de QNAP es un controlador de dominio que se encargue de gestionar todos los equipos de dentro de ese dominio, es decir, todos los equipos pertenecientes a jmramirez.pro. Bueno, pues vamos a configurar nuestro servidor NAS de QNAP como controlador de dominio. ¿Por qué he elegido en este caso un servidor NAS de QNAP como controlador de dominio? Porque es mucho más asequible si lo comparamos, por ejemplo, con tener Active Directory en Windows Server. En ese caso tendríamos que montar un equipo con Windows, pagar licencias, etcétera, etcétera. Mientras que con QTS, que es el sistema operativo de los servidores NAS de QNAP, lo tenemos integradito y viene de serie directamente con nuestro equipo. Con lo cual los costes se reducen considerablemente. Además es muy fácil de usar, ya veremos cómo controlar ordenadores o en este caso un servidor NAS
de forma centralizada y también usuarios, y además es compatible con las herramientas de administración remota de Windows. En este caso práctico, como controlador de dominio, voy a usar un servidor NAS de QNAP, concretamente el modelo TVS473, que está integrado dentro de la gama X73, disponible en 4, 6 y 8 bahías. Además, como cliente para este dominio voy a usar un servidor NAS también más pequeñito, en este caso un TS228A. Bueno, como estáis viendo ahí, tenemos las ventajas de tener implementado un controlador de dominio en un servidor NAS de QNAP. ¿Qué ventajas son esas? Bueno, pues la infraestructura es escalable, con lo cual nos permitirá añadir equipos al dominio en función de nuestras necesidades y por supuesto también es segura y manejable para todos los usuarios y recursos dentro de nuestra red local. Además, también nos va a proporcionar dar acceso tanto a ordenadores físicos o servidores NAS de nuestra red y también de carpetas compartidas ubicadas en dichos servidores NAS. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es promocionar nuestro servidor NAS de QNAP a controlador de dominio en QTS. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Bueno, pues nos vamos a la administración QTS de nuestro servidor NAS TVS473. Abrimos el panel de control y en el panel de control tenemos que localizar la opción esta que pone aquí controlador de dominio. Y en la ventana que se abre veis que hay una opción que pone habilitar controlador de dominio. Yo ya la tengo habilitada, vosotros tenéis que marcar esta casilla y aquí en el check elegir controlador de dominios. Después en esta caja teclearemos el nombre de dominio que queremos crear y pondremos la contraseña del administrador de dominio, que no tiene por qué ser la misma que usamos para la administración de QTS. Bueno, yo ya lo tengo hecho y al hacerlo aquí arriba veis que aparecerán una serie de pestañas correspondientes a las distintas opciones que tenemos sobre el controlador de dominio. El siguiente paso que tenemos que dar es instalar un servidor DNS en nuestro NAS de QNAP, de tal manera que nos permita traducir nombres DNS a direcciones IP y viceversa. Como QNAP no dispone de una aplicación para instalar un servidor DNS, nosotros lo vamos a hacer usando otra fantástica herramienta de QNAP como es Container Station. Abriremos Container Station y crearemos un contenedor que contenga, valga la redundancia, el servidor DNS más Q, que es esta utilidad que tenéis aquí. Yo ya lo tengo creado, vosotros os vais a la opción Create, buscáis DNS y justo aquí donde pone Docker Hub tenéis que buscar esta imagen de aquí que es la más recomendable, jpillora/DNS más Q. Le dais a Create, que es este botón que tenéis aquí, y entonces se os creará en Container el contenedor DNS más Q. Tenemos que editar el fichero de configuración de DNS más Q. Para ello nos vamos aquí donde pone terminal y aquí en este cuadrito de texto escribimos /bin/sh todo en minúscula. Pulsamos OK y se nos abre una ventana en negro correspondiente al terminal del servidor DNS más Q. Dentro de DNS más Q tenemos que editar dos ficheros de configuración. El primero es dnsmas.conf situado en el directorio etc. Yo voy a utilizar la herramienta bi, con lo cual escribimos bi/etc/dnsmasq.conf y pulsamos Enter. En este fichero dnsmasq.conf nos iríamos al final y añadiríamos la línea listen-address igual y una dirección IP que es muy importante, tiene que ser la dirección IP de nuestro servidor NAS, en este caso el TVS473, que es el que vamos a utilizar como controlador de dominio. Para añadir la línea simplemente pulsáis dos puntos y la letra I, dais Enter, escribís la línea, cuando terminéis pulsáis Escape, nuevamente dos puntos y luego WQ y Enter. El siguiente fichero que tenemos que configurar es resolve.conf, también situado en el directorio etc. Nuevamente voy a usar la utilidad bi, tal y como estáis viendo en pantalla, con lo cual ponemos bi/etc/resolve.conf y pulsamos Enter. Fijaos, nos aseguramos que tenemos tres opciones. La primera, name server, espacio y la dirección IP del servidor NAS, que va a ser el controlador de dominio, es decir, el TVS473. Otro name server que es el 8.8.4.4, que es el servidor DNS de Google, que nos va a permitir resolver nombres de dominio externos. Y por último tenemos que tener también la palabra domain espacio jmramirez.pro, que es el dominio principal, es decir, el dominio en el cual se va a instalar este servidor DNS. Una vez que tengamos estos cambios, tecleamos dos puntos, WQ y pulsamos Enter. Una vez que hemos hecho esto, cerramos la ventana
y volvemos a la interfaz del servidor NAS TVS 473. Cerramos Container Station y ahora ya tendríamos el servidor NAS TVS 473 promocionado a controlador de dominio desde el panel de control y también convertido en un servidor DNS para los equipos de nuestra red local. De tal forma que el servidor TS228A que vamos a utilizar como cliente va a ser capaz de resolver nombres de dominio a través del servidor DNS instalado en el TVS 473. No os preocupéis porque eso también lo vamos a ver a continuación. Bueno, dentro del dominio que estamos creando en el servidor NAS TVS 473 vamos a poder crear usuarios, grupos y equipos, que son los tres tipos de objetos soportados por QNAP. Los usuarios, como bien sabéis, sirven para autenticar en el sistema, es decir, nosotros podemos iniciar sesión en nuestro servidor NAS con un nombre de usuario y una contraseña. También, a través de los usuarios, vamos a poder asignar permisos a carpetas compartidas de tal manera que podemos decir quiénes o qué usuarios pueden acceder y qué usuarios no pueden acceder. Hasta ahora los únicos usuarios que tenemos en un servidor NAS eran los usuarios locales, es decir, los típicos de QTS, pero ahora lo que vamos a hacer es crear usuarios de dominio, también denominados cuentas DNS. Por defecto, cuando activamos el servicio de directorio en QNAP, se van a crear 3 usuarios de dominio o 3 cuentas de usuario DNS. La primera es el administrador, que va a tener control total sobre el dominio y que no puede ser eliminado. Después se va a crear una cuenta web o una cuenta invitado, la cual va a permitir acceso temporal a los equipos del dominio. Bueno, y luego también se va a crear un usuario especial, KRBTGT, que es un usuario que escapa, digamos, a lo que es el alcance de este tutorial. Bueno, como es lógico, los 3 usuarios que vienen creados por defecto no son suficientes, entonces ahora en la siguiente parte del tutorial vamos a ver cómo crear cuentas de usuarios DNS en el servidor de directorio de QNAP. Para crear una cuenta DNS en el dominio nos vamos al panel de control, buscamos la opción controlador de dominio y luego hacemos clic en la pestaña usuarios. Como estáis viendo, yo ya he creado el usuario JM Ramírez. Repito, no hemos de confundir esta opción de usuario con la opción usuarios que tenemos también en QTS referida a usuarios locales del servidor NAS. Con un usuario de dominio, es decir, con una cuenta de usuario DNS que creemos, vamos a poder iniciar sesión en cualquier equipo o servidor NAS que esté integrado dentro de nuestro dominio. Para crear una cuenta DNS nos vamos a este botón que pone crear, pulsáis ahí y seleccionáis la opción crear un usuario. En el asistente que se inicia pulsáis siguiente, escribimos un nombre de usuario, establecemos su contraseña y luego podremos rellenar campos opcionales como la descripción o el correo electrónico. Una vez que hemos completado estos campos, pulsamos siguiente. Podríamos forzar a que el usuario creado cambie la contraseña la primera vez que inicie sesión o incluso forzar la expiración de la cuenta a una fecha determinada. Nosotros en el ejemplo lo vamos a dejar vacío, con lo cual pulsamos siguiente y vamos a incluir a este usuario que estamos creando en el grupo Users. Para ello hacemos clic sobre esta casilla de verificación y pulsamos el botón siguiente. Para terminar la creación de la cuenta DNS pulsamos finalizado y veis que ya se ha creado la cuenta Ana, que es una cuenta de usuario DNS. Vamos a crear también la cuenta Juan. Y ya tenemos 2 cuentas de usuarios DNS creadas. Bueno, el siguiente paso que vamos a dar es crear grupos de usuarios. Un grupo de usuarios no es ni más ni menos que una entidad organizativa que va a permitir la inclusión de cuentas de usuario DNS. Así, por ejemplo, podemos utilizar los grupos de usuarios para los permisos en las carpetas compartidas. Imaginaos que en una carpeta compartida tuviéramos que estar dando permisos uno a uno a cada uno de los usuarios con los cuales queremos compartir dicha carpeta. De esta forma, si yo creo un grupo y asigno todos los usuarios a ese grupo, podría establecer directamente a la carpeta compartida los permisos del grupo gracias a los mecanismos de herencia. Es decir, un usuario que esté dentro de un grupo va a heredar los permisos que tenga ese grupo para las carpetas compartidas. Veamos entonces ahora un ejemplo de cómo crear grupos DNS en QTS de forma fácil y cómo añadir los 2 usuarios Juan y Ana que hemos creado con anterioridad para posteriormente asignarle permisos. Para crear un grupo DNS nuevamente nos vamos al panel de control, controlador de dominio y seleccionamos la pestaña grupo. Como veis hay un montón de grupos que vienen por defecto en QTS, pero a nosotros nos interesa crear uno personalizado. Para ello pulsamos sobre el botón crear grupos de usuarios. En esa caja de texto que veis ahí tenemos que escribir el nombre del grupo, en nuestro caso ventas. Pulsamos siguiente y nos pregunta si quiere que seleccionemos los usuarios que pertenecen a este grupo. Aunque lo podríamos hacer más tarde,
yo le voy a indicar que sí, con lo cual dejamos marcada la opción sí y pulsamos siguiente. Ahora aparece una ventana con las cuentas DNS que tenemos en el sistema. Vamos a marcar a Ana y a Juan y los vamos a incluir en el grupo de ventas. Una vez marcados, pulsamos siguiente y pulsamos finalizado. Como estáis viendo aquí, se ha creado correctamente el grupo de ventas que contiene los dos usuarios, Ana y Juan. Ahora, en esta parte del tutorial, vamos a ver cómo a las carpetas compartidas podemos asignarle permisos a los recursos DNS que acabamos de crear en lo que a usuarios y grupos se refiere. Para ello nos vamos a la opción carpetas compartidas y vamos a crear una carpeta compartida que se llame informe trimestral. Una vez que hemos introducido la información de la carpeta, pulsamos el botón crear y ya tendríamos aquí informe trimestral creado. Estableceremos ahora los permisos de la carpeta compartida haciendo clic en el icono que veis en la imagen, es decir, de los tres iconitos de la fila de la carpeta informe trimestral justo en el del centro. Como veis, el único usuario que tiene permiso es admin. Admin es el usuario local del servidor NAS. Para establecer permisos a los usuarios que acabamos de crear, pulsamos abajo el botón añadir y aquí en el desplegable, muy importante, tenemos que elegir usuarios del dominio. Como estáis viendo, nos aparecerán las cuentas de usuario DNS que hemos dado de alta en el sistema. Como estáis viendo, tenemos tres columnas. La primera, RO o Read Only, permisos de lectura. La segunda, RW o Read Write, permisos de lectura y escritura. Y la segunda, DENI, para denegar el acceso a la carpeta. Voy, por ejemplo, a hacer que Ana tenga permisos de lectura y escritura y que Juan tenga permisos de solo lectura. Una vez marcadas las correspondientes casillas, pulsamos añadir y pulsamos a aplicar. Vale, como estáis viendo, JM Ramírez /Juan indica que es una cuenta DNS que solo tiene permisos de lectura, mientras que JM Ramírez /Ana es una cuenta DNS que tiene permisos de lectura y escritura sobre la carpeta informe trimestral. Vamos a crear otra carpeta compartida que se llame pública. A esta carpeta van a tener acceso todos los usuarios de la empresa. Pulsamos a crear y ahora establecemos los permisos de la misma manera que hemos hecho antes para informe trimestral. Tocamos este icono, pulsamos el botón añadir y en esta ocasión vamos a establecer grupos del dominio. Buscaremos el grupo de ventas y vamos a indicarle que el grupo de ventas va a tener permisos de lectura y escritura sobre esa carpeta. Como Juan y Ana van a estar dentro del grupo de ventas, ambos usuarios van a tener permisos de lectura y escritura en la carpeta. Pulsamos añadir y pulsamos aplicar y ya podemos cerrar la ventana. Bueno, el siguiente paso es la integración de los equipos del dominio. Por defecto, el único equipo que hasta ahora tenemos en nuestro dominio es el propio NAS QNAP TVS 473, que como bien sabéis está actuando, o va a actuar mejor dicho, como controlador de este dominio. Bueno, podemos añadir equipos nuevos, podemos añadir grupos a equipos, podemos establecer incluso permisos en carpetas compartidas a los equipos, pero para que veáis un ejemplo real de uso, lo que voy a hacer es integrar el TS228A dentro de mi dominio. De esta forma podré probar las cuentas de usuarios DNS, así como los permisos que acabamos de definir para las carpetas compartidas en el TVS 473. Bueno, este QTS que veis aquí es el perteneciente a mi servidor NAS TS228A. Ahora mismo se está comportando como un NAS normal y corriente de forma independiente. Lo que vamos a hacer es integrar este servidor NAS TS228A dentro de mi dominio jmramirez.pro para que el controlador de dominio situado en el TVS 473 sea capaz de controlar también a este TS228A. Para realizar la integración en el dominio nos vamos a panel de control y buscamos la opción seguridad de dominio. De las tres opciones estas que aparecen en pantalla, tenemos que elegir la segunda, autenticación de Active Directory, miembro de dominio. Pulsamos la opción asistente de configuración rápida. Después pulsamos el botón siguiente y aquí en esta opción tenemos que incluir el nombre de dominio, que en nuestro ejemplo es jmramirez.pro. Como estáis viendo, al introducir el dominio también nos ha introducido el nombre NetBIOS. El nombre de NetBIOS nos asegura compatibilidad con equipos más antiguos. Como veis, los DNS primario y secundario vienen los DNS de Google. Lo que vamos a hacer es, en el servidor DNS primario, poner la dirección IP de nuestro servidor NAS principal TVS 473, que es el controlador de dominio y que además también tiene un servidor DNS local capaz de resolver los nombres de dominio de nuestros equipos locales. Y en el servidor DNS secundario vamos a poner el primario de Google. Es decir, aquí lo vamos a cambiar al 8888 y aquí en el primero vamos a poner 192, 168, 1,
200, que es la IP, como digo, del TVS 473. Si todo está correcto, ahora, gracias al servidor DNS instalado en el TVS 473, será capaz este NAS TVS 228A en resolver ese equipo. Vamos a averiguarlo, pulsamos siguiente y efectivamente, como veis, ha resuelto Saturno jmramírez.pro, con lo cual seleccionamos Saturno y pulsamos la flechita de más. Para terminar de unir correctamente el TS228A al dominio, aquí abajo hemos de poner las credenciales del usuario administrador. El nombre de usuario es administrator y la contraseña que le hayamos puesto. Bueno, como estáis viendo ahí, aparece un cartelito que pone el NAS se ha unido al dominio de forma satisfactoria, con lo cual ahora en el TS228A podemos iniciar sesión bien con usuarios locales o bien con usuarios de dominio o cuentas DNS. Para terminar, pulsamos finalizado. Bueno, si en el TVS 473 ahora nos vamos al panel de control, controlador de dominios, y pulsamos la pestaña equipos, como estáis viendo, Atlas, esta luna de Saturno, ya estaría aquí añadida como equipo integrante en mi dominio. Es decir, a día de hoy tendría mi controlador de dominio Saturno, que es el TVS 473, y un equipo cliente de este dominio o de este controlador de dominio, que es el servidor NAS QNAP TS228A denominado Atlas. Ahora en el servidor TS228A cerramos sesión del administrador local y ahora vamos a iniciar sesión con la cuenta DNS ANA, que os recuerdo que está creada dentro del controlador de dominio en el TVS 473. Pulsamos el botón entrar. Aquí tecleamos JM Ramírez, que es el nombre NetBIOS del dominio, barra ANA, que es la cuenta DNS con la cual queremos iniciar sesión. Escribimos su contraseña y pulsamos el botón entrar. Como estáis viendo, acabo de iniciar sesión con una cuenta de usuario definida en el dominio del TVS 473. Puedo comprobar que para la cuenta de dominio ANA no hay acceso a las carpetas compartidas que previamente habéis visto que hemos compartido en el servidor TVS 473. Para solucionarlo, veis que aquí en FileStation hay una opción montaje remoto. Pulsamos ahí y elegimos la opción crear un montaje remoto. Veis que aparecen una serie de opciones y nosotros marcaremos esta de aquí, CIFS SMB. Seleccionamos la opción y pulsamos siguiente. En esta ventana lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro servidor NAS controlador de dominio. Para ello pulsamos la lupita aquí justo al lado del nombre de host. Veis que aquí en esta lista ya aparece Saturno, que es nuestro controlador de dominio. Pulsamos ahí y ahora aquí con la cuenta de dominio jmramírez/ANA y su contraseña nos va a permitir que cuando pulsemos en esta lupa se carguen en el desplegable aquellas carpetas del servidor TVS 473 a las cuales tiene acceso ANA. Como estáis viendo, se cargan Home, Informe Trimestral, NetLogon, Pública y Sysvol. Os recuerdo que en Informe Trimestral ANA tiene permisos de lectura y escritura, así como también en la carpeta pública. Marco Informe Trimestral y marco Pública y le doy a crear. Como estáis viendo ahora mismo en FileStation 5, ANA ya puede acceder tanto a Informe Trimestral como a Pública. Para comprobar que ANA tiene permiso en Informe Trimestral, creamos una carpeta y efectivamente ya se ha creado aquí la carpeta primer trimestre, con lo cual ANA tiene permiso de escritura. Si nos vamos ahora a Saturno, veis que aquí en Informe Trimestral ya se ha creado también la carpeta primer trimestre. Cerramos sesión en Atlas y ahora entramos con el usuario Juan. Abrimos FileStation y veis que Juan tampoco tiene montadas las carpetas a las que tiene acceso. Repetimos la operación con montaje remoto. Si miramos las carpetas vemos que Juan tiene acceso a Informe Trimestral y a Pública. La diferencia con ANA es que en este caso a Informe Trimestral no tiene acceso de escritura, tiene solamente acceso de lectura. Añadimos Informe Trimestral y Pública. Veis que ahora mismo a Juan también se le han montado estas dos carpetas, puede ver el contenido de ambas dos, pero sin embargo si intento crear una carpeta, veis que nos aparece un mensaje del sistema indicando que ha alcanzado el límite de cuota de disco. Esto es así porque Juan no tiene permiso en el controlador de dominio para escribir en la carpeta Informe Trimestral. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿verdad?
Como veis, el servicio de directorio de QNAP esconde un montón de posibilidades que nos van a permitir la gestión centralizada de los recursos de nuestra red, añadir seguridad, tener un mayor control de usuario y un montón de cositas más. Hasta entonces, un saludo.